buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están asistiendo a la sesión del día de hoy, que se llama Experiencias que Forman. Eso es una parte fundamental de nuestro sistema de la Ley 1556, que ofrece incentivos a las producciones audiovisuales que se realizan en nuestro país. Bien sea de películas, de series, de videojuegos, de videoclips, y como parte de ese incentivo, para nosotros es fundamental la transferencia de conocimiento. Entonces, una de las obligaciones que tienen todas esas producciones audiovisuales que se realizan en nuestro país es hacer estas sesiones de preguntas y respuestas que les hemos dado el título de Experiencias que Forman. Tenemos varias, salen a cada rato, casi todas las semanas. Las pueden ver en nuestro canal de YouTube de la Comisión Fílmica, en el podcast de Gente que hace cine, o también las pueden ver en la caja de herramientas en la página web de la Comisión de Proimágenes Colombia, donde están tagueadas y hay un montón de información respecto del audiovisual que ustedes pueden ir a ver ahí. Entonces, esta sesión que es presencial, generalmente hacemos nuestras sesiones virtuales, pues va a estar en todos esos canales. Espero que las disfruten mucho. Es respecto de los videojuegos, que es uno de los subsectores del audiovisual que viene creciendo y donde hemos tenido cada vez más proyectos que se postulan. Últimamente con SINA, y lo pueden ver pues en nuestra carpa, pueden ver el proyecto FIFA Rivals y el proyecto Rival Stars, que ambos están en el proceso de producción en el cine. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Gracias al BAM por la invitación y por este espacio para los videojuegos, que no es cine, pero también es una industria, creo, muy importante, y muchas gracias a ustedes por estar acá. Mi nombre es Pablo Figueroa, soy profesor de la Universidad de los Andes, trabajando en videojuegos y realidad mixta hace unos añitos. Y los importantes hoy, Natalia y Jairo, vamos a comenzar a hablar un poco sobre la importancia del branding y de cómo ellos han tenido éxito desde Colombia en el desarrollo de videojuegos de talla mundial. Quisiera primero darle la palabra a Natalia. Preséntate y nos cuentas un poco brevemente de qué es lo que nos quisieras contar de tu empresa y de tu trabajo. Gracias, Pablo, y hola a todos. Gracias por venir. Pues bueno, yo tengo que decir que yo llegué a los videojuegos por accidente. Es decir, nunca fue de mi pasión, nunca pensé que era lo que iba a hacer en toda la vida. Es más, yo quería estudiar antropología, pero en mi casa había presiones económicas como de cómo vas a estudiar eso. Y terminé estudiando ingeniería de sistemas por accidente. Estudiando ingeniería de sistemas descubrí la computación gráfica y la realidad virtual, me enganché. Cuando terminé la universidad decidí hacer empresa, y con unos compañeros de la universidad hicimos empresa. En el 2005 queríamos hacer un motor de videojuegos porque no teníamos presupuesto para comprar una licencia de Unreal y no nos convencía Unity. Entonces empezamos a hacer nuestro propio motor de videojuegos. En esa historia prehistórica pasaron un montón de cosas. Empezamos a prestar servicios de desarrollo a compañías en el exterior. Una de esas compañías nos hizo una oferta para comprar un equipo de trabajo que teníamos técnicamente muy sólido. Yo pasé de hacer mucho trabajo técnico a hacer mucho trabajo administrativo, comercial, de gestión de cultura y de gestión de gente y de proyectos de tecnología. Y nos convertimos en PicPoc hace 3 años. Hace 3 años somos la sede de PicPoc en Colombia. Estamos en Medellín y somos una filial de una compañía neozelandesa que existe hace 25 años y desarrolla juegos para consola, para realidad virtual, para móviles. Tiene un portafolio y es probablemente la compañía más grande de videojuegos que hay en Nueva Zelanda ahora, y nosotros somos su base en Colombia. Súper, Natalia, gracias. Jairo. Bueno, hola, gracias por venir. Yo soy Jairo Nieto, muy chistoso porque yo también llegué a Ingeniería de Sistemas por accidente. Yo nací desde que tengo uso de razón pensando en videojuegos y jugando videojuegos, y los videojuegos siempre fueron mi vida.
También me gustó muchísimo el tema creativo, muchísimo, me gustaba mucho escribir, me gustaba muchísimo la literatura. Y cuando fui a entrar a la universidad, yo quería estudiar literatura, pero me gustaban tanto los videojuegos que yo sospechaba que la literatura no me iba a terminar metiendo de lleno en el mundo de los videojuegos, y busqué una carrera que eventualmente me mandara a alguna parte del mundo a estudiar, a hacer algo con videojuegos, y decidí que esa iba a ser ingeniería de sistemas. Durante la carrera, pues, terminé, fue cuando surgió como todo este tema de los juegos online, entonces me la pasaba era jugando StarCraft y Warcraft y Diablo en la sala Conavi de la Universidad de los Andes allá abajo, me la pasé en esas. Y una vez me gradué de la universidad, tenía pues como esas ganas creativas. Fue muy chistoso que menciones que ustedes hicieron su propio motor aparte de Unity, porque mi tesis fue justamente cómo iba a surgir un motor que nos permitiera a los países en desarrollo crear nuestros propios videojuegos, y bueno, pues ese fue como un poco el estudio que había hecho yo, y terminé metido un tiempo en el mundo de la publicidad, porque entendía la parte técnica y entendía también la parte creativa, me gustaba mucho, y hacia el 2008, 2009 hablé con la persona que se convertiría en mi socio el resto de mi vida, que es Alejandro González, y me propuso con este surgimiento de los celulares, y que habían democratizado no solamente el acceso de la gente hacia los juegos, sino también de los desarrolladores para producir juegos con presupuestos un poco más aterrizados y más al alcance de las economías en desarrollo. Y empezamos a hacer juegos móviles, y para no alargar mucho la historia, en el 2018 nos adquirió una empresa norteamericana que se llama Jam City. Jam City pues, ha hecho juegos con IPs muy grandes como Harry Potter, Marvel, Disney, etc. Y entonces pues ahí aprendimos un montón con Alejo de pues, también cómo se trabaja con esas IPs bien grandotas. Y hace un año largo pues salimos como de ese mundo más corporativo y volvimos a entrar al mundo del emprendimiento. Fundamos una nueva empresa que se llama Bacon Games, y con Bacon Games ahorita estamos haciendo hasta ahora el único juego oficial que ha lanzado la FIFA desde que partió Cobijas con Electronic Arts. Súper. Como ven, tenemos una historia de videojuegos interesante, no es tan reciente, estamos hablando desde el 2006, desde el 2008, y eso pues ha seguido evolucionando, y la evolución en este momento y de lo que queremos hablar es de marcas internacionales. Ustedes han sido pioneros y tienen marcas que reconocen en todo el mundo. Quisiera que habláramos un poco de esas marcas y de cómo llegaron ustedes a posicionarlas y a posicionarse, porque pues en el caso tuyo pues te contrataron para posicionar esa marca a nivel internacional. Natalia, ¿cómo? No, pues empecemos por Jairo. Sí, empezamos por Jairo. Bueno. Total. Pues, Tú mandas. a ver, digamos que nuestro caso yo creo que es curioso porque es el resultado obviamente de muchísimos años, no solamente de crear esa experiencia técnica que tú decías, como esa base técnica a nivel de herramientas y a nivel de conocimientos del equipo. El equipo de nosotros es un equipo, yo siempre digo que es un equipo senior, no solamente pues, que es un equipo que tiene muchos años desarrollando juegos, sino que también tiene muchos años juntos. Y eso es súper valioso en el momento de optimizar tiempos, de reducir errores, de mejorar el producto, bueno, una cantidad de cosas que hace que un equipo veterano, que logra un equipo veterano. Y digamos que ese desarrollo del equipo, esa reputación, el hecho de que nos haya comprado Jam City y todo eso, pues nos creó bastantes vínculos dentro de la industria de videojuegos. La industria de videojuegos a nivel global incluso es una industria más pequeña de lo que uno cree. Uno piensa que son millones de personas haciendo videojuegos, y la verdad es que los publishers, los desarrolladores, pues es una industria que me acuerda un poquito a la industria de la publicidad, porque las personas más o menos están circulando siempre entre las mismas empresas. Es más, yo conozco Pickpock desde hace muchísimos años también. Y esa reputación que habíamos construido y ese network nos permitió en algún momento, curiosamente, acercarnos a la FIFA y tener unas conversaciones con la FIFA, y por otro lado tener unas conversaciones con nuestros socios ahora de Mythical, con los que estamos haciendo este juego de la FIFA. Ellos habían trabajado, algunos de ellos que hacían parte como de la rama ejecutiva de Mythical, habían trabajado con nosotros en el pasado, algunos incluso habían estado en Jam City, y hablamos y coordinamos
una propuesta que nos beneficiara a todos y arrancamos con este proyecto de la FIFA. Entonces, pues, la verdad fue como la culminación de mucho trabajo, de un equipo respetado, de un equipo conocido y pues de una trayectoria como desarrolladores. De años de trabajo. Sí, 15 años de trabajo. Sí, yo me alineo con lo que dices en el equipo. Cuando la gente pregunta como, ¿y qué pasó que PicPoc decidió estar aquí en Colombia y elegirlos a ustedes como para hacer esa base fundacional? Y es justamente un equipo de gente que trabaja sinérgicamente y que se conoce hace tiempo y que tiene unos ritmos de trabajo y una capacidad de aprender también. Porque así como vos mencionaste que cuando a uno lo adquiere una empresa más grande, lo que uno hace es como perfeccionar, profesionalizar sus formas de trabajo. La capacidad de absorber y aprender eso rápidamente y permear a otros también se vuelve muy importante, pero ese tipo de trabajo, entonces solo lo logran equipos experimentados y ahí es donde, bueno, amablemente nos llamaste veteranos, gracias. Los equipos veteranos de trabajo tenemos una fortaleza grande y que creo que por eso hacemos estas charlas, porque algunas cosas podemos contar. Lo que pasa en mi caso es que PicPoc se ha tomado aproximadamente 20 años en construir unas propiedades intelectuales particulares. En este caso vamos a hablar de los caballos, que es Rival Star Horse Racing. Es el mejor juego de caballos que ustedes pueden encontrar en móviles y eso ha sido un proceso también de muchos años. La primera versión de ese juego salió en consola, no se llamaba así, pero lo que hemos hecho a través de los años es comprar, vender IPs, refinarlo y entender el mercado y realmente cuál es el nicho en el que ese juego tiene éxito y ahora tenemos una comunidad, digamos, un juego exitoso en móvil, que además tenemos una versión en PC y tenemos una versión en realidad virtual y estamos haciendo como toda la construcción de franquicia porque encontramos que es un nicho que en su segmento de mercado y que tenemos un nivel de calidad y de conocimiento tanto de hacer buenos videojuegos como de saber qué quiere la gente que quiere jugar caballos en videojuegos. Entonces, aunque PicPoc no solo hace los juegos, sino que también los publica, digamos, como marca PicPoc debería sobrepasar a sus juegos, pues en el caso de nosotros, nuestra marca realmente fundacional es Rival Stars, que es de juegos, es la sombrilla que cobija a Horse Racing, que es el juego de caballos. Y también es un trabajo de muchos años, o sea, no llegamos a tener la comunidad que tenemos, ni llegamos a tener la calidad de juego de caballos que tenemos en 3 años, no. Esto realmente ha sido un trabajo de más de 15 años y hace que PicPoc, por ejemplo, es una marca que en términos de negocios es súper conocida, en términos de business to business, PicPoc tiene un buen nombre, especialmente en el Asia-Pacífico, pero como juegos tenemos 2 apuestas grandísimas y una de estas es como en la que estamos trabajando en Colombia, que es la del juego de caballos. Y también nuestra historia es esa, tiempo, trabajo, relaciones y un proceso muy curado, la verdad, para llegar a lo que ahora con tranquilidad podemos decir, estamos en el top de los juegos de caballos del mundo. Qué bien. Como ven, pues nuestros invitados se ven jóvenes, pero tienen una experiencia muy amplia en el sector de los videojuegos. No por decir que se necesita esa experiencia, ustedes en algún momento fueron más jóvenes y comenzaron en algún momento a desarrollar desde Colombia. Hablemos un poco el reto de desarrollar juegos de talla mundial desde Colombia. ¿Qué han tenido ustedes que aprender de ese negocio a nivel mundial que en este momento pues es más grande que el del cine y el de la música juntos? ¿Qué hay que aprender en ese tiempo que han aprendido ustedes para llegar al lugar en donde ustedes están? La confianza. Sabes que aprender, uno siempre dice, los negocios son de confianza y hay que aprender a confiar en el equipo de trabajo y hay que aprender a confiar para delegar. Yo sí tengo que decir que, pues, yo crecí en Colombia, crecí en Medellín, ¿cierto? Toda mi carrera la he vivido en Colombia con algunos intermedios muy breves en otras partes, pero realmente aprender a confiar en los otros, sentirse tranquilos y tener siempre como prioridad que el otro hace lo mejor que puede hacer con las herramientas que tiene, con lo que sabe y que las intenciones de todo el mundo son sacar las cosas adelante y hacer las cosas bien, es una mentalidad que yo tuve que refinarla y aprenderla y crecerla y realmente podría decir que eso es lo que hizo
quizás el reto más grande cuando empecé a trabajar con equipos internacionales, más grandes, más complejos, distribuidos globalmente, con diferentes tipos de cultura, y es que cometemos muchos errores, claro, porque somos distintos, el inglés no es nuestro idioma nativo, porque los otros tampoco tienen el mismo idioma. Y cuando uno tiene esa perspectiva de que todos queremos hacer las cosas bien y confiamos los unos en los otros, pues siempre encontramos la manera de obtener los mejores resultados y seguimos divirtiéndonos, que al fin y al cabo trabajamos en entretenimiento, ¿no? Esta es parte de lo que nos seduce. Por eso Que nos es mantenemos difícil. jóvenes. Debe ser, sí, esa es la razón. Digamos que por mi lado, yo siempre he pensado que, por lo menos de nuestro estudio y de nuestro equipo de trabajo, nuestra mayor fortaleza es nuestra mayor debilidad, porque somos muy recursivos y la verdad es que lo que nos tiran no nos queda grande y nos metemos a resolver y tratamos de resolver ya y tratamos de hacerlo lo más rápido posible, a la mejor calidad posible. Pero algo que hemos tenido que aprender mucho es a ser más data driven, ¿no? Porque es una industria, particularmente la industria en la que estamos nosotros, que son juegos que operan en vivo, que son servicios que una vez el juego se lanza, pues realmente empieza a entrar una cantidad de información, una cantidad de data, cómo los jugadores interactúan con eso. Eso es algo a lo que nosotros no estamos tan acostumbrados como creo que culturalmente incluso. En cierta forma uno es como creativo al principio un poquito reticente frente a, no, es que esta data me va a, ¿no?, a contaminar mi creatividad y mi genialidad y lo que me voy a inventar. Y la verdad es que cuando uno ve los estudios que están más estructurados y lo que tú decías, ¿no?, que cuando uno entra a estos estudios más grandes uno empieza a aprender como mejores prácticas y a tratar de absorber estos elementos culturales de ellos que nosotros normalmente no tenemos. Para mí el tema de ser de estar muy alineados con los datos y saber entender los datos y saber medir y saber hasta dónde es suficiente la cantidad de data que tienes y no es demasiado ruido y bueno, todas estas cosas que vienen con el manejo de los datos, eso es algo que para nosotros ha sido súper importante y que creo que nos ha vuelto cada vez un mejor estudio y nos ayuda a tomar ahora decisiones creativas que creo que antes no tomaríamos tan rápido de forma tan correcta. Qué bien. Muchas gracias por compartir algunas de esas lecciones. Algo también que quisiera que ustedes compartieran con nuestro público es lo que está haciendo el gobierno colombiano para apoyar la industria de los videojuegos, además de las demás industrias que tenemos en este evento. Y está pues el SINA. Entonces no sé si cada uno de ustedes desde su punto de vista nos pueden contar un poco de su experiencia y por qué es importante este tipo de incentivos para la industria colombiana de los videojuegos. Es fundamental producir confianza cuando se va a invertir plata en un proyecto creativo. O sea, hacer videojuegos es un riesgo financiero altísimo y cuando tenemos la posibilidad de contarle a las personas que están dispuestas a invertir dinero en Colombia que hay un incentivo como el SINA, digamos el nivel de confianza en que hay una apuesta país para que los juegos realmente sean exitosos, se desarrollen y se disminuya el riesgo financiero, hace que las conversaciones sean más fáciles, más fluidas. Yo tengo que decir que, digamos, administrativamente el SINA es un esfuerzo, pero en términos de generar confianza y de negociación y de poder, digamos, tener un poco más de aire financiero durante los procesos de tomas de decisiones basadas en datos, que lo que dice Jairo es fundamental. Uno pone un producto de prueba en el mercado y empieza a observar los datos y las métricas y lo va afinando. O sea, ya creo que ninguno de nosotros publica producto terminado. Entonces, que exista un incentivo como el SINA nos da esa posibilidad de conectarnos con la forma en la que se toman decisiones en la industria global, que nos permite tener, digamos, financiación o un poco más de colchón financiero para poder tomar datos y tener unas propuestas mucho más ajustadas al mercado y garantizar pues, que el éxito financiero de los juegos suceda para que podamos seguir haciendo más juegos. Esa es mi percepción del incentivo y considero que ha sido muy positivo para nosotros al menos poder hablar con el equipo de Nueva Zelanda y decirles que con claridad tomaron la decisión correcta de aterrizar en Colombia porque Colombia apuesta por este tipo de iniciativas como en las que ellos también están invirtiendo. Sí, yo creo que como industria nos mantiene muy competitivos frente a lo que los otros países le están presentando, digamos, a los generalmente productores principales que son como Estados Unidos, Europa, China, etcétera.
En el caso de nosotros particular, al ser un equipo veterano, pues somos un equipo que tiene una estructura de costos un poco más alta de la que yo creo que muchos países por fuera pensarían que tendría Colombia, ¿sabes? Y entonces, al llegar con un incentivo como el SINA, como parte de la oferta y algo que existe como una posibilidad de lo que se puede hacer en Colombia, nos ayuda a ser competitivos nuevamente y lo que tú dices ha sido muy beneficioso para nosotros. Pienso que además, a pesar de, como tú dices, que es un esfuerzo administrativo importante, también soy un fiel creyente en que la estructura ayuda mucho y a formalizar también ciertos procesos que de pronto no tenían uno formalizados hacia adentro y a tener los roles que además también de pronto le hacían falta dentro de la empresa y siento que eso también ha sido un beneficio bien grande para nosotros y ayuda muchísimo a lo que yo creo que a generar como esa confianza, ¿no? Para mí, si yo lo viera desde afuera, un incentivo como el SINA es un síntoma de madurez del mercado hacia el que estoy apostando, ¿no? Es al final un incentivo tributario hasta el 35% de la inversión que ustedes están haciendo y yo creo que como en muchos otros países es una apuesta que hace el gobierno a que haya inversión en el país para el desarrollo en este caso de videojuegos como de otros medios. Y pues de nuevo felicitaciones por ser recipientes de ese certificado. En el caso de lo que ustedes aportan a la industria desde Colombia, ¿qué creen ustedes que es lo fundamental que ustedes aportan como colombianos o como industria colombiana a la industria de videojuegos? Si quieres comenzamos, Jairo. Digamos que yo siento que Colombia tiene una posición bien particular, bien interesante a nivel de negocio y a nivel cultural. El hecho de que somos un país que en cierta forma converge la cultura popular norteamericana, pero también esta cultura más tradicional, digamos, europea y nos da como un entendimiento, creo yo, como una mezcla bien interesante de la cultura occidental, que nos permite como ver la cultura de pronto desde una perspectiva diferente a como la vería un estudio norteamericano o un estudio europeo. Cierto que Latinoamérica, pero Colombia particularmente por nuestra posición geográfica, nuestra posición horaria, nuestra propia idiosincrasia está en un lugar muy interesante para producir como unos elementos creativos bien únicos. Siento que como colombianos nos gusta mucho sorprender, es algo que yo doy, es mi versión del realismo mágico a nivel de videojuegos, y es que yo veo que todos nuestros productos y nuestros juegos tienen como una cosa que uno nunca esperaría, es como expect the unexpected, ¿no? Y lo veo en todos los juegos que yo he visto salir de Colombia, sin mencionar además, digamos, las diferencias estéticas, nuestras paletas de colores, etcétera, que se dan naturalmente por nuestra cultura. Pero creo que ese expect the unexpected es un sellito colombiano que poco a poco está creciendo y se está volviendo cada vez más visible en los productos que salen de acá, y es parte de lo que yo creo que, aunque no sea verbalizado del lado de los socios que tenemos por fuera, es algo que sigue haciéndolos venir, que sigue haciéndolos trabajar con estudios colombianos. Siento que no solamente se da desde la creatividad, sino también de la forma en la que nosotros hacemos las cosas, de la forma administrativa. Yo siempre he visto que los estudios colombianos dan más de lo que normalmente ofrecen, no se quedan con entregar el producto. Creo que también tiene que ver un poco con el tema de la forma en la que nos enorgullecemos nosotros de nuestro trabajo. Yo he visto estudios en otros países más establecidos que me sorprende muchísimo, la gente va a trabajar en videojuegos como si fuera cualquier trabajo, y no es cualquier trabajo, estás haciendo videojuegos, por Dios, eso es un privilegio, y creo que nuestra industria lo ve así, la gente lo ve así, y te oí a ti mencionar hace unos días que eso es algo que también puede ser un arma de doble filo, porque uno se podría aprovechar de esa pasión y de esas ganas pucha, estoy trabajando en videojuegos, para llevar a la gente pues, a trabajar más horas de las que debería trabajar o no tener un equilibrio en su vida. Pero creo que
devolviéndonos como a un estado donde eso está dentro de la forma razonable de trabajar, es definitivamente una forma en la que contribuimos nosotros al mercado internacional. Y ya para cerrar, del lado de Bacon como tal y del equipo que tenemos nosotros hemos desarrollado una metodología que, se los juro, nadie más, pues no he visto, más bien para no sonar demasiado creídos, pero sí he visto que no he visto en otra parte. La forma en la que nosotros desarrollamos juegos es única y creo que tiene que ver mucho con el hecho de que somos colombianos, con la forma en la que nosotros pensamos cómo resolvemos los problemas y no es nada estrambótico, es simplemente como es nuestra cadena de producción, pero es muy nuestro y siento que eso es algo que también le contribuimos nosotros a la industria. Qué bien. Sí, yo recupero y me conecto también con la recursividad y la resiliencia. Para mí la recursividad es la capacidad de recuperarse y de trabajar como en unas condiciones inesperadas y adversas, y eso de sorprender hace que lo que hacemos desde Colombia sea una mezcla de cosas que parecen llenas de pasión, de emoción, pero lo que es muy interesante es que cuando uno alcanza ciertos niveles de madurez profesional y se conecta con la competencia globalizada, entonces aprendemos un poquito a disciplinar eso, porque lo que nos pasa es que nosotros somos como exuberantes, ¿cierto? Es como que lo que decía Jairo de las paletas, los colores, la cantidad de frutas que tenemos, nosotros como que nos desbordamos de un montón de cosas porque vivimos en un país desbordado de un montón de cosas, ¿cierto? Para nosotros un día, bueno, en Medellín, soleado, re lindo. Aquí sale el sol una vez cada 3 semanas. Bueno, yo estoy No, en aquí un- tenemos varias estaciones el mismo día, no te preocupes. Exacto, para mí el día súper veraniego de los lugares donde tienen estaciones es casi todos los días y eso lo marca uno. Cuando uno tiene la posibilidad de empezar a apreciar y a valorar ese tipo de cosas, a mí siempre me dicen como, pero pudiste irte a cualquier parte del mundo a trabajar, y yo, pues me gusta estar en Colombia, si es que es el mejor lugar para vivir del mundo, si uno tiene los medios con que vivir bien, ¿cierto? Y por eso también apelo mucho a que parte de la apuesta de nosotros es que no sea un trabajo precario, que es un trabajo emocionante, apasionante, estimulante intelectualmente, pero que también puede ser un trabajo rentable, ¿cierto? ¿No? Que como lo miraban a uno en la casa hace 15 años, como hay que pesar, usted eso que estudió tan caro y no hace plata. Estoy jugando Warcraft. Se divierte muchísimo, pero venga pues. Entonces, yo creo que como cultura, nosotros internamente al país intentamos traerle rigor, disciplina, la capacidad de tomar decisiones basadas en datos, de hacer mejor negocios, de entender esto más como un negocio. Y al mundo le damos eso, exuberancia, capacidad de recuperarnos, recursividad. Nosotros los colombianos, yo creo que somos reconocidos en todo el mundo porque solucionamos, encontramos las formas de hacer que las cosas pasen. Nosotros aquí hablé con el estudio de Medellín que ellos hacen que las cosas pasen. ¿Cómo? Ellos encuentran sus maneras y esa es creo que una cosa en la que nosotros sí somos imbatibles. Chévere. Yo creo que, como vemos, tenemos mucho que ofrecer como industria. Hemos hablado de nuevo mucho de la industria y de la pasión que tenemos en el desarrollo, pero está por debajo esa pasión del juego. Hablemos un poco del juego y estoy seguro que ustedes lo pueden describir mejor. Natalia, cuéntanos ese juego, ¿cómo lo describes? ¿Qué es lo apasionante para ti de los juegos que produces? Bueno, a mí realmente me obsesiona, y es uno de mis principales problemas, pero me obsesiona la perfección. O sea, las cosas bien hechas y el entretenimiento bien hecho es una cosa tremendamente difícil de hacer. Es decir, que todos los detalles estén tan bien cuidados que usted no note que hay un problema en el audio, que hay un problema en las cámaras, que hay un problema en la paleta de color, que el tutorial en el juego hace lo que tiene que hacer, la gente lo entiende fácil, que tiene el rendimiento técnico que tiene que tener, que los tiempos en los que se produjo y el estado en el que está el equipo que lo produjo sea, digamos, un estado razonable para la vida. A mí ese nivel de concebir un proyecto de esa manera y que además su fin último es innecesario, ¿cierto? Si nos quitan los juegos de video de la vida, pues uno diría que no le pasa nada.
pero se le van un montón de momentos con los amigos, hasta con los hijos, con los hermanitos, que uno se conecta a través de los videojuegos. Entonces, para mí ese reto intelectual y esa complejidad, porque cuando usted de verdad mira un proyecto de videojuegos es uno de los proyectos, digamos, más complejos de crear, me parece muy divertido. Eso me entretiene impresionantemente y claro, el problema es que uno se vuelve un workaholic, pero, pero sí. Sí, es muy chistoso porque yo siempre digo que el tiempo libre mío, ¿qué te gusta hacer en el tiempo libre? Hacer videojuegos. Bueno, digamos, de mi lado, yo tuve la fortuna y la mala fortuna al mismo tiempo de crecer con unos juegos que creo que son irrepetibles, la verdad, yo viví desde el colegio y la universidad ese auge que tuvo Blizzard cuando todo lo que sacaban era oro puro. Y mi razón de ser como creativo es entregarle a la gente esa misma experiencia que tuve yo de ese primer día cuando uno abría StarCraft, o ese primer día cuando uno abría Diablo, o la primera vez que me logué en World of Warcraft. Y es una sensación, digo yo que es como supongo yo que debe ser la primera vez que alguien prueba heroína, que el resto de su día sigue persiguiendo ¿no? esa experiencia que es inalcanzable nuevamente. Yo sigo persiguiendo eso como creativo para entregárselo a los demás. Para mí eso es como, yo quiero que la gente tenga la capacidad de sentir lo que yo sentí con esos juegos y ese sentido de asombro absoluto y de magia y de sentir que todo está por explorar, todo está por aprender. El cuaderno está en blanco y es el cuaderno más lindo que me han puesto enfrente en mi vida. Es una experiencia para mí única y es lo que yo trato de recrear con los juegos que nosotros hacemos. Y Blizzard siempre tuvo una fórmula que era coger lo que existía y hacerlo como más accesible a la gente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo poner también su fórmula y como su toque secreto, que en muchos casos tenía que ver con la historia que ponía Chris Metzen, y bueno, como era una fórmula perfecta. Y parte de la razón por la que Bacon se llama Bacon es que nosotros, la tocineta es algo que uno le pone a la comida y sabe más rico, ¿no? Entonces es como, exacto, es como nosotros encontrar ese diferenciador en una experiencia que puede ya estar allá afuera, pero que la hace muy de nosotros y muy especial y absolutamente memorable y que evoca esa sensación que tenía yo cuando estaba jugando estos juegos con los que crecí. Sí, yo creo que todos tenemos momentos que recordar similares. No sé mucho de drogas, pero recuerdo... Pero sí de Warcraft, que es lo mismo. No, es que Pero sí de recuerdo unos más viejos. World of Warcraft. Recuerdo unos más viejos que no voy a delatarme acá, pero sí el destapar mi primer computador fue un momento de esos. Y el destapar, yo no tuve Lego al principio, en esa época existía una cosa que se llamaba Estralandia. Sí, claro. Y destapar mi primera Estralandia fue un momento wow para mí. Esa sensación de el entretenimiento con cosas y el entretenimiento con mi hermano o con mis amigos, creo que es algo que vale la pena siempre rescatar. Y de nuevo, muchas gracias por ese esfuerzo que ustedes están haciendo desde cada una de sus marcas. Hay dos mensajes que quisiera que ustedes transmitieran a dos públicos distintos. Yo creo que el primero, que es el que estamos hablando, es ¿qué mensaje quieren ustedes decirle a los desarrolladores de juegos en Colombia? Ustedes ya han pasado por esto hace un tiempo, hay mucha gente que esperamos que se animen a entrar en el mercado y que produzcan juegos desde Colombia. ¿Qué creen ustedes que podríamos decirles a ellos, a esa versión de ustedes hace 15 años, para que produzcan juegos en Colombia? Si quieres, Natalia. Pues yo les diría que recuerden que esto es un negocio también, que pensarse financieramente exitosos y pensarse, digamos, con solvencia y creando compañías sostenibles en el tiempo, también hace parte de las cosas que dan mucha felicidad, poder generar 40, 50, 60 empleos de calidad y de gente que trabaja en entretenimiento y que va al trabajo a hacer algo que es su hobby. Eso también
eso también lo recompensa muchísimo a uno. Entonces, siempre les he hecho es como, júntense con la gente de negocios, discutan sus ideas y pónganlas a prueba en términos de negocios, no pierdan obviamente la chispa del entretenimiento, el gusto y el placer por jugar, pero tengan la mentalidad de negocios instalada desde el principio en lo que sea que quieran hacer. Ese sería mi mensaje para mi yo de hace 20 años. Mi mensaje sería que oigan a Natalia. No, la verdad es que yo creo que eso es clave porque la gente muchas veces, como tú dices, llegamos al mundo de los videojuegos por la pasión de jugar y no es lo mismo jugar que hacer videojuegos, ¿no? Es como, yo siempre doy el ejemplo de, es diferente manejar un hotel a quedarse en el hotel. Son dos experiencias bien distintas, así sea el mejor hotel del mundo. Y eso que tú mencionas de llegar a la industria con una perspectiva de negocio, de saber porque es que lo bonito de hacer videojuegos es poder hacer videojuegos siempre. No hacer un videojuego y nunca poder volver a hacer videojuegos y tener siempre la nostalgia de no haber continuado haciendo videojuegos, que siento yo que es algo durísimo. Entonces, si uno entra a esta industria pensando en la perspectiva del negocio y tratando de estructurando su equipo, así sean 2 personas, tratando de formalizarlo, como poniéndose esas metas de ser sostenible en el tiempo, creo que eso es uno de los mejores consejos que le puede dar uno a una persona. Yo lo único que agregaría de pronto es como todo lo que vale la pena en la vida necesita sacrificio. Todo lo que vale la pena en la vida tiene un elemento de sacrificio y hay que estar dispuesto a fracasar, porque fracasa uno muchísimo y se equivoca uno un montón. Y hay que entender que todos nos vamos a equivocar, que todos vamos a tener juegos que la gente va a odiar y todos vamos a tener momentos de muchísima inseguridad, de duda absoluta sobre nosotros, sobre nuestras capacidades, y que sepan que todos pasamos por ahí y que la diferencia entre los que siguen haciendo juegos y los que no es simplemente el hecho de lograr solventar esos momentos difíciles, apoyarse en un equipo bueno y en personas que lo rodeen a uno de la industria y aguantar, porque pues, realmente es una industria muy difícil. Hacer videojuegos es que combina el entretenimiento y el arte con la parte tecnológica, en muchos casos más compleja que pueda existir en la industria. Si ustedes piensan, videojuegos, muy pocas industrias o muy pocas disciplinas tienen, por ejemplo, la capacidad de crecer en número de usuarios como los videojuegos, ¿no? Sí. Tú puedes tener un videojuego que hoy tiene 100 personas y mañana tiene 2 millones de personas. Ninguna base de datos en Colombia, pienso yo, tiene una capacidad, o crece tan fácil, ninguna campaña de mercadeo captura 2 millones de datos de la noche a la mañana, o muy pocas. Entonces tiene unos elementos también tecnológicos y técnicos que son bien complejos, entonces pues nos metimos en una vaca loca y hay que ser muy resiliente para aguantar. Y afortunadamente han aguantado. Y aquí estamos. Sí. Y aquí Con muchas está. renuncias en el camino, pues. Sí, bueno, Oye, no- ¿usted no es cuándo se va a fácil. ir de la casa de su mamá? Y el otro público al que quisiera que ustedes le hablaran es los jugadores. Al final, los videojuegos existen por los jugadores, por todos nosotros que nos gusta en algún momento jugar algo, pero que es, como ustedes también dijeron, un público totalmente distinto al de desarrollador de videojuegos. ¿Qué quisieran ustedes decirle a los jugadores colombianos? Y de pronto, si puedo decirlo también, con respecto a la industria de los videojuegos en Colombia. Bueno, digamos que algo, hoy en día que la distancia entre el desarrollador y el jugador es tan corta, ¿no? Porque esto, cuando yo estaba creciendo, pues, o sea, Rob Pardo y Chris Metzen y toda esta, Roberta Williams y todo eso eran unas, ¿no?, inalcanzables en un panteón de genios. Hoy en día, tú misma hablaste de que ustedes tienen una comunidad dentro de su juego, me imagino que en Discord, donde la gente conversa y etcétera. Entonces la distancia entre nosotros los desarrolladores y los jugadores es muy corta, y yo sí le recordaría a los jugadores, e incluso a mí mismo, que los desarrolladores son personas, ¿sí? Y que a pesar de que tienen una responsabilidad muy grande de ofrecer un producto de entretenimiento de calidad, estable, etcétera, pues también tienen la capacidad de equivocarse
y creo que muchas veces como jugadores somos demasiado crueles con el desarrollador. Y pues estos desarrolladores son personas que también llegan a sus casas y créanme que los desarrolladores saben cuando hay un problema en el juego, créanme. O sea, nosotros sabemos cuando el juego está mal, cuando las cosas no están bien, y aunque el feedback de la comunidad siempre es importantísimo, creo que la forma de entregar el feedback es también igual de importante, algo que siempre tengo en la cabeza y que trato de que es una disciplina mía en el momento de hablar, es firme con la idea, suave con la forma. Y creo que eso es algo que también bien puede aplicar para nosotros como jugadores en el momento de interactuar con los desarrolladores. Bajar la toxicidad en los ambientes. Sí, y es difícil porque yo entiendo que los videojuegos pues no solamente nos apasionan, sino que en muchos casos son la mitad de nuestras vidas. O sea, hay juegos que consumen 6, 7 horas de nuestro día y pues es muy difícil no ser muy apasionado por eso. Pero creo que si recordamos que las personas los que están haciendo esos juegos son personas que tienen familias, que también tienen que descansar, que también tienen, ¿no? También tienen su corazoncito. Creo que eso es algo que puede ayudar también un poco a que la relación y que los desarrolladores estén además mucho más dispuestos a recibir y a escuchar a los jugadores. Sí, yo diría que no olviden que los juegos son un lugar para construir tranquilidad, felicidad, convivencia. Lo que decías, Pablo, de bajarle a la toxicidad, ¿cierto? Es como, estoy de acuerdo en que los desarrolladores intentamos siempre hacer lo mejor para que quien juega tenga la mejor experiencia, pero tenemos limitantes de tiempo, de presupuesto, de cosas que hacemos y no todo lo que quisiéramos hacer lo podemos hacer también, por lo mismo que decía. Entonces, 2 invitaciones, es como no se sientan incómodos por pagar lo que pagan por el entretenimiento, porque el trabajo, a todos nos gusta que nos paguen por nuestro trabajo, pero también recuerden que como humanidad podamos tener videojuegos digitales del nivel de videojuegos que tenemos ahora, es como un logro tremendo de todo el esfuerzo. Miren el nivel de esfuerzo que nosotros hemos puesto para poder participar de esa industria. Eso habla de cosas muy interesantes de nosotros como especie, pero disfrutémoslo de esa manera. No lo volvamos un territorio para ningunear, para atacar, para desprestigiar, ¿no? Que siempre siga siendo un territorio que muestre lo que como especie somos capaces de llegar a ser simplemente para entretenernos. A mí eso me fascina, pensar los juegos de esa manera. Es como yo trabajo en una cosa que no sirve para nada, pero que es tan divertida y que nos hace estar juntos, ser comunidad, tener buenos recuerdos y la gente que se acuerda de la primera consola, de la primera vez que venció al boss X, Y o Z. A mí mi recuerdo es las primeras veces que me puse un casco de realidad virtual. En las experiencias de realidad virtual bien hechas cuando yo me fui, yo dejé de estar donde estaba y estaba en otra parte. Es como, por Dios, esto me enganchó de por vida. Sí, y eso es. Chévere. Yo no estoy de acuerdo contigo que no sirven para nada. Yo estoy convencido que los videojuegos es un tipo de arte y que el arte sirve para que todas las otras cosas funcionen. Y eso, pues, eso tiene un valor importante. Tenemos unos minuticos para una última pregunta y es hablar un poco de para dónde vamos como humanidad y de todas estas olas que ustedes han vivido en los últimos años. No quiero hablar de la última porque es algo muy interesante, pero que es algo difícil de comprender para dónde nos va a llevar. Hace mucho tiempo hablábamos de blockchain y hace un poco menos de tiempo era el boom de los metaversos y de la realidad extendida y ahora estamos en el boom de la inteligencia artificial. ¿Cómo sobrevivir todos estas olas tecnológicas y estos, digamos, movimientos de mercado tan fuertes? El último, por supuesto, yo diría mucho más fuerte que los anteriores, que nos invitan, por supuesto, a ser más productivos, pero que también en algún momento dado pues, nos pueden llevar hacia donde no queremos ir. ¿Qué podrían ustedes decir de las olas en general, para no hablar de inteligencia artificial? No, a mí me parece que a mí la tecnología siempre me ha fascinado y siempre me parece que es una herramienta para potenciarnos a nosotros.
pero creo que tenemos nosotros que tomar la decisión de ser productores y no consumidores. Cuando uno empieza a asumir el reto de producir tecnología, de entender cómo funciona y no solo de absorber y consumir, creo que encuentra las herramientas para que cualquiera que sea la ola que venga, uno la pueda navegar. Esa es mi perspectiva y siempre ha sido respecto a la tecnología, pero sí necesita que uno haga el esfuerzo y asuma el reto de entender, de saber, de investigar, de profundizar. Pues ese sí es mi lado muy nerd, que es siempre querer saber cómo funcionan las cosas y no solo de consumirlas. Y creo que eso siempre, al menos a mí, me ha dado herramientas y me permite no sentir ningún temor frente a ninguno de los cambios tecnológicos que me ha tocado vivir. Súper. Prácticamente estamos en una situación igual. O sea, la realidad es que, volviendo al tema de la colombianidad y de nuestra recursividad, yo en nuestro caso, siempre ha sido casi que natural que a medida que surgen estas tecnologías y estas herramientas, las hemos tratado de entender y de domesticar y no hemos esperado, pero pasa simplemente como que por nuestra naturaleza curiosa y esas ganas como de ir más allá, y etcétera. Nosotros siempre que hemos trabajado con un tercero o hemos sido parte de una empresa más grande o lo que sea, siempre hemos sido el estudio al que, ¿quién va a probar blockchain? ¡Nosotros! ¿Quién no sé qué? Nosotros, nos gusta y creo que esa es una ventaja muy grande de nuestra cultura como estudios colombianos. Siento que se nos facilita arriesgarnos a aprender, arriesgarnos a salirnos de esa zona de confort tecnológica es como lo hemos navegado hasta ahora. Me gustó mucho lo que tú dijiste de no ser consumidores, sino manejar la herramienta, sino dominar la herramienta, porque eso es entender. Si yo entiendo cómo funciona la tecnología, la puedo dominar, la puedo domesticar y no pasa al revés. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, a ustedes por escucharnos. Agradezcamos a nuestros panelistas del día de hoy. Natalia, gracias. Gracias a él. Profe, gracias. A ustedes, muchas gracias.